La pesadilla que Serkan había preparado para Haras terminó evitando una tragedia mayor gracias a la llegada de Metin y de los hombres de Risa. Sin embargo, aquello no significó el final del conflicto. Al contrario, todos comprendieron que la guerra entre ambas familias apenas acababa de comenzar. Mientras Haras regresaba con Ashley, una nueva amenaza empezaba a tomar forma, esta vez lejos de los disparos y las persecuciones. Ashley seguía profundamente afectada por todo lo ocurrido. No podía borrar de su mente la imagen de Haras marchándose solo para enfrentarse a Serkan. Sabía que si Metin hubiera llegado unos minutos más tarde, probablemente nunca lo habría vuelto a ver con vida. Aquella culpa seguía consumiéndola por dentro, porque estaba convencida de que todas las desgracias comenzaban con las amenazas de Serkan y con las promesas que ella se había visto obligada a hacer para proteger al hombre que amaba. Mientras tanto, Reyhan tomó una decisión. Comprendió que ya no podía seguir esperando a que Khalid cambiara de opinión. Si quería salvar a Ashley, tendría que enfrentarlo directamente una vez más. Sin avisar a nadie, salió de la mansión y se dirigió a la residencia de Khalid, decidida a exigir una explicación definitiva. Al llegar, fue recibida por los empleados de la casa. Sin mostrar el menor temor, entró directamente hasta el comedor, donde Khalid parecía esperarla con absoluta tranquilidad. A diferencia de Reyhan, Khalid no mostraba ninguna señal de tensión. Todo estaba preparado como si fuera una elegante cena entre dos viejos conocidos. La mesa estaba perfectamente servida. Había velas encendidas, platos cuidadosamente acomodados y una selección de comida japonesa que él mismo había pedido especialmente para la ocasión. Aquella escena solo consiguió aumentar la indignación de Reyhan. Mientras ella llegaba dispuesta a defender el futuro de Ashley, Khalid actuaba como si todo fuera una reunión amistosa. Antes incluso de sentarse, Reyhan rompió el silencio. Le recordó el acuerdo que ambos habían hecho tiempo atrás. Khalid había prometido devolverle a Ashley. Había prometido mantenerse alejado de Haras. Sin embargo, no solo incumplió su palabra. Ahora pretendía obligar a Ashley a casarse con Serkan. Para Reyhan, aquello era completamente inaceptable. Khalid permaneció sentado sin alterarse. La observó durante unos segundos antes de responder. Según él, las circunstancias habían cambiado. Al principio, Serkan estaba interesado en otra persona, pero ahora se había enamorado de Ashley. Y como padre, él no podía ignorar los sentimientos de su hijo. Aquellas palabras hicieron que Reyhan perdiera completamente la paciencia. Le recordó que aquello no era amor. Serkan había secuestrado a Ashley. La había amenazado. Había intentado destruir la vida de Haras. Todo lo que hacía nacía de una obsesión enfermiza, no de un sentimiento sincero. Khalid, sin embargo, siguió mostrándose completamente sereno. Tomó los palillos con tranquilidad. Cogió un pequeño trozo de sushi y lo probó como si aquella discusión no tuviera ninguna importancia. Después levantó nuevamente la vista. Invitó a Reyhan a sentarse. Le explicó que la noche anterior ella había abandonado el restaurante sin probar un solo bocado. Por eso había decidido preparar aquella cena. Quería que ambos hablaran con calma. Reyhan ni siquiera miró la silla. Le respondió que no había recorrido todo ese camino para compartir una comida con él. Solo quería una respuesta. Quería saber por qué seguía destruyendo la vida de Ashley. Khalid volvió a sonreír. Le confesó que la admiraba. No solo por la manera en que protegía a sus hijos, también por la fidelidad que había demostrado durante todos aquellos años. Le recordó que tras la muerte de su esposo nunca volvió a casarse, que permaneció leal a su memoria, y que encontrar una mujer con esos valores era algo extremadamente difícil. Reyhan comenzó a sentirse incómoda. Aquella conversación estaba tomando un rumbo completamente inesperado. No entendía qué relación tenía todo aquello con Ashley. Entonces Khalid decidió revelar lo que realmente estaba pensando. Con total naturalidad le dijo que existía una solución capaz de terminar con todos los problemas. Pero esa solución no consistía en cambiar de opinión respecto a Serkan. Consistía en que ella aceptara casarse con él. Durante unos segundos, Reyhan permaneció completamente inmóvil. No podía creer lo que acababa de escuchar. Pensó que se trataba de una broma de muy mal gusto. Pero el rostro de Khalid seguía siendo completamente serio. Él hablaba en serio. Le explicó que si ella aceptaba convertirse en su esposa, todo cambiaría. Como cabeza de una nueva familia, él mismo convencería a Serkan de abandonar a Ashley. Le diría a su hijo que ya no era correcto seguir persiguiéndola. Y pondría fin personalmente a aquella absurda obsesión. Reyhan sintió una mezcla de rabia e incredulidad.
Jamás imaginó que Khalid fuera capaz de utilizar un matrimonio como moneda de cambio. Sin levantar la voz, le respondió que jamás aceptaría semejante propuesta. Ni para salvar a Ashley, ni por dinero, ni por ningún otro motivo. Khalid apoyó lentamente los palillos sobre el plato. Después volvió a mirarla fijamente. Le dijo que estaba rechazando la única oportunidad que tenía para proteger a su hija. Pero todavía guardaba una carta más. Le recordó que ella misma había confesado estar dispuesta a hacer cualquier cosa por Ashley. Y precisamente por eso, decidió mencionar un asunto que solo ellos dos conocían. Khalid sabía perfectamente que había sido Rayhan quien reveló el escondite donde Haras permanecía oculto. Hasta ese momento, había mantenido aquel secreto. Pero no podía garantizar que continuara haciéndolo para siempre. Después dejó escapar una leve sonrisa. Si algún día llegaban a convertirse en marido y mujer, aquel secreto desaparecería con él para siempre. Nadie más volvería a enterarse. Aquellas palabras confirmaron todas las sospechas de Rayhan. Aquello nunca había sido una propuesta. Era un chantaje cuidadosamente preparado desde el principio. Y una vez más, Ashley seguía siendo utilizada para obligarla a tomar decisiones imposibles. Rayhan respiró profundamente para contener la rabia. Durante unos segundos no respondió. Simplemente observó a Khalid. Intentaba comprender hasta dónde era capaz de llegar aquel hombre para conseguir lo que quería. Khalid interpretó aquel silencio como una oportunidad para seguir hablando. Con absoluta tranquilidad volvió a insistir en que no estaba intentando comprarla. Según él, solo buscaba una solución que evitara que dos familias continuaran destruyéndose. Le explicó que siempre había admirado a las mujeres fuertes. A las mujeres capaces de mantenerse fieles a sus principios, incluso en los momentos más difíciles. Y aseguró que Rayhan reunía todas esas cualidades. Por eso estaba convencido de que podrían formar una buena familia. Rayhan soltó una risa llena de ironía. Le respondió que era incapaz de creer una sola palabra de todo lo que estaba diciendo. Después le recordó quién era realmente. Era el padre del hombre que había secuestrado a Ashley, el mismo hombre que había ordenado perseguir a Haras. Y ahora pretendía hablarle de amor, de respeto y de formar una familia. Aquello le parecía absurdo. Khalid negó lentamente con la cabeza. Le dijo que seguía juzgándolo únicamente por los errores de Serkan. Pero él era diferente. Sabía reconocer el valor de una mujer como ella. Incluso llegó a decir que si ambos comenzaban una nueva vida juntos, quizá él también encontraría la tranquilidad que llevaba tantos años buscando. Rayhan no permitió que terminara. Lo interrumpió inmediatamente. Le dejó claro que jamás compartiría su vida con un hombre que utilizaba amenazas para conseguir lo que deseaba. También le recordó que Ashley no era un objeto, ni una herramienta para resolver los problemas de nadie. Era una joven que ya había sufrido demasiado, y no pensaba permitir que siguiera pagando por los errores de los demás. Las palabras de Rayhan hicieron desaparecer la sonrisa del rostro de Khalid. Por primera vez durante toda la conversación, su expresión se volvió completamente seria. Con un tono mucho más frío, le recordó que todavía conservaba un secreto muy peligroso. El secreto de que ella había revelado el lugar donde Haras permanecía escondido. Hasta ese momento había decidido protegerla. Pero si continuaba rechazando todas sus propuestas, quizá llegaría el día en que Haras descubriera toda la verdad. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Rayhan. No porque creyera que Khalid tuviera razón, sino porque sabía perfectamente el daño que aquella revelación podía causar dentro de su propia familia. Aún así decidió mantenerse firme. Lo miró directamente a los ojos y respondió que prefería afrontar las consecuencias de sus propios errores antes que vender su dignidad. Le aseguró que jamás aceptaría un matrimonio construido sobre amenazas, ni aunque con ello pudiera proteger temporalmente a Ashley. Khalid volvió a guardar silencio. Observó durante unos segundos cómo Rayhan caminaba hacia la salida. Antes de que abandonara el comedor, lanzó una última advertencia. Le dijo que el tiempo se estaba agotando y que muy pronto tendría que elegir entre perder a Ashley o perder definitivamente la confianza de Haras cuando toda la verdad saliera a la luz. Sin responder una sola palabra más, Rayhan abandonó la mansión. Mientras caminaba hacia el automóvil, intentaba recuperar la calma. Sin embargo, comprendía que la situación se había vuelto mucho más peligrosa. Ahora no solo debía proteger a Ashley de Serkan, también debía impedir que Haras descubriera el secreto que llevaba tanto tiempo ocultando. Al mismo tiempo, muy lejos de allí, Julia seguía esperando la llegada de Metin. Después de la conversación telefónica que habían mantenido, decidió detener el automóvil en el lugar acordado. No quería seguir avanzando sola.
Sabía que enfrentarse a Meryem en aquellas circunstancias podía terminar muy mal. Pocos minutos después, Metin llegó hasta donde ella lo esperaba. En cuanto bajó del vehículo, Julia comprendió que él también estaba profundamente preocupado. Sin perder tiempo, ambos subieron al mismo automóvil. Mientras emprendían el camino para buscar a Meryem, ninguno de los dos imaginaba que cada kilómetro los acercaba lentamente a una tragedia imposible de evitar. Durante los primeros minutos del viaje, ninguno de los dos fue capaz de decir una sola palabra. Metin permanecía completamente concentrado en la carretera. Sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos comenzaron a ponerse blancos. Su mente no dejaba de imaginar el mismo escenario una y otra vez. ¿Qué habría pasado si Meryem realmente había descubierto toda la verdad? Y si en ese mismo instante ya estaba camino a buscar a Khalid, aquella sola posibilidad era suficiente para acelerar todavía más. A su lado, Julia tampoco conseguía ocultar el miedo. Desde que salió para buscar a Meryem, el arrepentimiento no había dejado de perseguirla. Recordaba perfectamente la expresión de dolor con la que Meryem la había enfrentado. No era una mujer llena de odio. Era una esposa completamente destrozada por la traición de la persona en quien más confiaba. Aquella imagen seguía apareciendo una y otra vez en su mente. Finalmente Julia rompió el silencio. Con la voz completamente apagada le preguntó a Metin si realmente creía que todavía llegarían a tiempo. Metin tardó unos segundos en responder. No quería mentirle, pero tampoco podía permitirse perder la esperanza. Le dijo que mientras no encontraran a Meryem todavía existía la posibilidad de arreglar las cosas. Solo necesitaban hablar con ella, escucharla, y encontrar una solución antes de que todo terminara destruyendo a ambas familias. Julia bajó lentamente la mirada. Después confesó lo que llevaba demasiado tiempo guardando en silencio. Le dijo que ya no tenía miedo únicamente de Khalid. Lo que realmente la aterrorizaba era sentirse completamente sola. Durante mucho tiempo creyó que pasara lo que pasara, siempre tendría a Metin a su lado. Pero en los últimos meses había sentido exactamente lo contrario. Cada vez que aparecía un nuevo problema, Metin corría inmediatamente para proteger a Ashley. Después ayudaba a Haras. Luego intentaba resolver los conflictos de Reyhan. Y cuando finalmente todo terminaba, ella seguía esperando. Esperando una llamada. Esperando una explicación. Esperando sentirse importante para alguien. Metin escuchó aquellas palabras sin interrumpirla. Sabía que Julia tenía razón. Durante demasiado tiempo había permitido que cargara sola con un peso que también le pertenecía. Con voz tranquila le respondió que jamás había pensado en ella como una carga. Todo lo contrario. Le confesó que era una de las personas que más le preocupaban. Precisamente por eso estaba allí. Porque no iba a permitir que enfrentara sola una situación tan peligrosa. Julia sonrió con tristeza. Le respondió que no necesitaba escuchar promesas. Solo quería sentir que alguien estaba dispuesto a cuidarla. Que por una vez ella también podía apoyarse en otra persona. Las palabras de Julia hicieron que Metin sintiera una profunda culpa. Sin apartar la vista del camino, levantó lentamente una mano y tomó la de ella. Le aseguró que jamás volvería a dejarla sola. Que ocurriera lo que ocurriera después de aquella noche, él asumiría toda la responsabilidad. Julia cerró los ojos durante unos segundos. Aquellas palabras consiguieron aliviar una pequeña parte del miedo que llevaba dentro. Sin embargo, la sensación de que algo terrible estaba por suceder seguía creciendo. En ese mismo instante, el teléfono de Metin volvió a sonar. Era uno de los hombres que seguían la ubicación del teléfono de Meryem. Metin respondió inmediatamente. El hombre le informó que la señal seguía moviéndose hacía apenas unos minutos. Pero de repente había dejado de desplazarse. Ahora permanecía completamente inmóvil. Aquella noticia hizo que Metin acelerara aún más. Si el teléfono había dejado de moverse, solo existían dos posibilidades. O Meryem finalmente se había detenido para hablar con alguien. O había ocurrido algo mucho peor. Julia notó inmediatamente el cambio de expresión en el rostro de Metin. Sin necesidad de hacer preguntas, comprendió que la situación acababa de complicarse. Con voz temblorosa, le preguntó qué había sucedido. Metin intentó tranquilizarla. Le explicó que estaban muy cerca. Solo necesitaban unos minutos más. Pero ni siquiera él consiguió ocultar la preocupación que reflejaban sus ojos. Poco después abandonaron la carretera principal y comenzaron a recorrer un camino completamente aislado. Julia miró a ambos lados. No reconocía aquel lugar. No entendía qué hacía Meryem allí. Cada metro recorrido aumentaba la angustia, hasta que a lo lejos comenzaron a distinguir un automóvil detenido junto al camino. Metin redujo lentamente la velocidad.
Los dos intercambiaron una mirada. Ninguno fue capaz de decir una sola palabra. Los dos comprendieron exactamente lo mismo. Aquella tranquilidad no era normal, y el silencio que rodeaba aquel lugar anunciaba que estaban a punto de enfrentarse a la peor noticia de sus vidas. Metin detuvo el automóvil apenas unos metros antes del vehículo abandonado. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El silencio era tan profundo que resultaba imposible no pensar en el peor escenario. Julia observó el coche inmóvil con el corazón acelerado. No había luces encendidas. No había nadie alrededor. Ni siquiera se escuchaba el sonido de otro automóvil pasando por la carretera. Todo parecía completamente vacío. Metin volvió a marcar el número de Meriem. El teléfono comenzó a sonar. Ambos prestaron atención al sonido. Esta vez el tono parecía provenir de muy cerca. Pero aún así nadie contestó. Metin bajó del vehículo de inmediato. Uno de los hombres de Risa se acercó corriendo. Le explicó que llevaban varios minutos revisando la zona. Habían inspeccionado el automóvil. También recorrieron parte del bosque cercano. Pero no encontraron a Meriem. Aquella respuesta hizo que la preocupación de Metin aumentara todavía más. No podía aceptar que una persona desapareciera de esa manera, mucho menos alguien que acababa de atravesar una situación tan delicada. Sin perder un segundo comenzó a llamar a Meriem con todas sus fuerzas. Su voz rompió el silencio del bosque. Pero nadie respondió. Julia también descendió del automóvil. Aunque intentaba mantenerse firme las piernas, comenzaron a temblarle. Sentía que cada paso la acercaba a una verdad que no estaba preparada para afrontar. Los hombres comenzaron a dividirse para revisar los alrededores. Unos caminaron hacia la carretera. Otros entraron entre los árboles. Metin decidió seguir el sonido del teléfono. Volvió a marcar. El timbre volvió a escucharse. Esta vez con mucha más claridad. Todos guardaron silencio. El sonido provenía del interior de unos arbustos. Metin apartó lentamente las ramas. Entonces encontró el teléfono de Meriem tirado sobre el suelo. La pantalla seguía iluminándose con cada llamada. Pero ella no estaba allí. Julia llevó inmediatamente ambas manos al rostro. Aquella escena hizo que el miedo se transformara en desesperación. No entendía por qué Meriem abandonaría su teléfono. Algo terrible debía haber ocurrido. Metin tomó el aparato. Revisó rápidamente la pantalla. Había varias llamadas perdidas. Mensajes sin leer. Pero ninguna pista que explicara lo sucedido. En ese momento uno de los hombres volvió a gritar desde una zona más alejada. Su voz sonaba completamente alterada. Metin levantó inmediatamente la cabeza. Por la expresión del hombre comprendió que había encontrado algo importante. Sin esperar explicaciones comenzó a correr. Julia hizo el intento de seguirlo. Aunque el miedo casi no le permitía avanzar, necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Los demás hombres también corrieron hacia el mismo lugar. A medida que se acercaban comenzaron a distinguir un automóvil completamente destrozado entre los árboles. El impacto había sido brutal. La parte delantera estaba totalmente deformada. Los cristales se encontraban esparcidos por el suelo. Metin sintió que el corazón se le paralizaba. Aceleró todavía más. Cada paso aumentaba la angustia. Cuando finalmente llegó junto al vehículo, miró lentamente hacia el interior. Su respiración se detuvo por completo. Allí estaba Meriem. Permanecía inmóvil en el asiento, con el rostro cubierto de sangre, sin reaccionar, sin responder a ninguno de sus llamados. Metin abrió desesperadamente la puerta. La llamó una y otra vez. Le pidió que abriera los ojos. Le suplicó que no lo abandonara. Pero Meriem seguía completamente inmóvil. Julia llegó apenas unos segundos después. En cuanto vio la escena, sintió que las fuerzas desaparecían de su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Nunca imaginó que aquella discusión terminaría de aquella manera. Uno de los hombres comprobó rápidamente el estado de Meriem. Después bajó lentamente la cabeza. No hizo falta pronunciar una sola palabra. Metin comprendió inmediatamente el significado de aquel silencio. Sin aceptar la realidad, volvió a abrazar a Meriem. Le pidió perdón. Le dijo que había llegado demasiado tarde, que todavía tenían muchas cosas de las que hablar, que no podía irse de esa forma. Pero el silencio continuó siendo la única respuesta. En medio de aquella carretera solitaria, Metin terminó completamente destrozado. Mientras Julia rompía en llanto, comprendiendo que aquella tragedia cambiaría para siempre la vida de todos. Y sin que ninguno de ellos lo supiera todavía, la noticia de la muerte de Meriem estaba a punto de llegar hasta Haras Ashley y el resto de la familia, desencadenando una nueva ola de dolor imposible de detener. Durante varios segundos nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra.
Metin seguía arrodillado junto al automóvil. Con una mano sostenía el rostro de Meryem. Con la otra intentaba encontrar algún signo de vida. Se negaba a aceptar lo que tenía delante. Volvió a llamarla por su nombre. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cada llamada estaba cargada de desesperación. Pero Meryem no respondió. Su silencio terminó destruyendo la última esperanza que aún conservaba. Julia observaba la escena completamente paralizada. Las lágrimas no dejaban de caer por su rostro. Sentía que el aire le faltaba. Todo aquello había comenzado con una discusión, con unas palabras pronunciadas en medio del dolor. Jamás imaginó que terminaría contemplando una tragedia semejante. Uno de los hombres volvió a acercarse lentamente a Metin. Con mucho respeto apoyó una mano sobre su hombro. Intentó convencerlo de que se apartara. Le explicó que ya habían llamado a una ambulancia y a la policía. Pero Metin no reaccionó. Seguía abrazando a Meryem, como si todavía esperara que en cualquier momento abriera los ojos. Con la voz completamente rota comenzó a hablarle. Le pidió perdón por todas las veces que la había hecho sufrir. Le confesó que nunca quiso verla llorar, que nunca imaginó que sus decisiones terminarían destruyendo a la mujer que siempre estuvo a su lado. Cada palabra aumentaba el dolor de quienes presenciaban aquella escena. Julia ya no pudo contenerse. Cayó de rodillas a pocos metros del automóvil. Comenzó a repetir una y otra vez que todo era culpa suya. Si no hubiera buscado a Meryem, si no hubiera insistido en verla, quizá nada de aquello habría ocurrido. Uno de los hombres intentó levantarla, pero Julia apenas era capaz de mantenerse en pie. El sentimiento de culpa la estaba consumiendo por completo. Mientras tanto, la ambulancia finalmente llegó al lugar. Los paramédicos descendieron rápidamente. Se acercaron al vehículo. Realizaron una última revisión, aunque todos conocían el resultado antes incluso de comenzar. Después de unos minutos, uno de ellos levantó lentamente la mirada. Negó con la cabeza. Aquella simple reacción terminó destruyendo definitivamente a Metin. Bajó la cabeza. Cerró los ojos. Y por primera vez rompió completamente en llanto. Nunca se había sentido tan impotente. Había protegido a Haras innumerables veces. Había salvado a Ashley de incontables peligros. Había conseguido escapar de hombres armados, pero no había podido salvar a la persona que compartió tantos años de su vida. Mientras tanto, uno de los hombres llamó inmediatamente a Reza. Debían informarle de lo ocurrido. La noticia era demasiado importante para ocultarla. Reza quedó completamente en silencio al escuchar el informe. Durante unos segundos no supo qué responder. Comprendió inmediatamente que aquella muerte cambiaría por completo el equilibrio entre ambas familias. Sin perder tiempo, ordenó que protegieran a Metin. Sabía que el estado emocional en el que se encontraba podía llevarlo a cometer cualquier locura. Muy lejos de allí, en la mansión, Ashley seguía intentando recuperar la calma después de todo lo sucedido con Serkan. Haras permanecía junto a ella. Aunque intentaba mostrarse tranquilo, no dejaba de pensar en las amenazas que había recibido. Ambos ignoraban que en ese mismo instante una noticia devastadora estaba viajando hacia ellos. Una noticia capaz de cambiar el destino de todos una vez más. Y mientras la ambulancia abandonaba lentamente el lugar del accidente, Metin permanecía inmóvil observando cómo se llevaban a Meryem, con el corazón completamente roto, comprendiendo que por mucho que lo intentara, jamás tendría la oportunidad de pedirle perdón una vez más. La noticia comenzó a extenderse mucho antes de que la ambulancia abandonara el lugar del accidente. Los hombres de Reza comprendieron inmediatamente que aquel no era un hecho cualquiera. La muerte de Meryem no solo destrozaría a Metin, también afectaría profundamente a Haras, a Ashley y a toda la familia. Por eso decidieron manejar la situación con el mayor cuidado posible. Nadie quería que la noticia llegara de forma inesperada. Mientras tanto, Metin seguía completamente inmóvil. Observaba el vehículo destrozado sin apartar la mirada. Cada rincón de aquel automóvil le recordaba los últimos años de su matrimonio. Recordó el día en que conoció a Meryem, las promesas que alguna vez le hizo, y todos los momentos en los que ella permaneció a su lado, incluso cuando las dificultades parecían imposibles de superar. Ahora todo había terminado, y él sentía que nunca tendría la oportunidad de reparar el daño que le había causado. Uno de los paramédicos se acercó lentamente. Le pidió que firmara algunos documentos. Metin apenas escuchó sus palabras. Respondía automáticamente, como si su cuerpo continuara allí, pero su mente hubiera dejado de existir. Julia contemplaba la escena desde unos metros de distancia. No encontraba el valor para acercarse nuevamente.
Cada vez que veía a Metin llorando junto al automóvil, el sentimiento de culpa aumentaba todavía más. No dejaba de repetirse que si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera sido más fuerte, si hubiera renunciado a aquella relación mucho antes, quizá Meryem seguiría con vida. Pero ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Los hombres comenzaron a retirar el vehículo siniestrado. El ruido de la grúa rompiendo el silencio del bosque hizo que Metin levantara lentamente la cabeza. Observó cómo el automóvil desaparecía poco a poco, y comprendió que también desaparecía la última oportunidad de volver a ver a Meryem con vida. Muy lejos de allí, Haras permanecía junto a Ashley. Después de todo lo ocurrido con Serkan, ambos intentaban recuperar un poco de tranquilidad. Ashley seguía completamente afectada. No podía dejar de pensar que Serkan volvería a aparecer en cualquier momento. Haras intentó darle confianza. Le aseguró que mientras él estuviera a su lado, nadie volvería a hacerle daño. También le pidió que dejara de culparse por todo lo ocurrido. Ashley respondió con los ojos llenos de lágrimas. Le confesó que ese era precisamente su mayor miedo. Cada vez que Haras intentaba protegerla, terminaba poniendo su propia vida en peligro. No soportaba la idea de perderlo. Haras tomó suavemente sus manos. Le prometió que encontraría la manera de terminar definitivamente con Serkan. Pero antes de que pudiera seguir hablando, el teléfono comenzó a sonar. Al ver quién llamaba, su expresión cambió por completo. Respondió inmediatamente. Al otro lado de la línea, la voz de Riza sonaba completamente diferente. Era una voz apagada, pesada, llena de tristeza. Durante unos segundos, Haras permaneció completamente en silencio escuchando. Poco a poco el color desapareció de su rostro. Ashley comprendió de inmediato que algo terrible había ocurrido. Esperó angustiada a que terminara la llamada. Cuando Haras bajó lentamente el teléfono, fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Ashley se acercó desesperadamente. Le preguntó una y otra vez qué había pasado. Haras respiró profundamente intentando reunir fuerzas. Después, con la voz completamente quebrada, le comunicó la noticia que jamás habría querido pronunciar. Meryem había muerto. Aquellas pocas palabras dejaron a Ashley completamente paralizada. Sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. Jamás imaginó que aquella historia terminaría con una pérdida tan dolorosa. Haras tampoco conseguía aceptar la realidad. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Después cerró lentamente los ojos. Sabía que a partir de aquel instante, nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. Y mientras ambos intentaban asimilar la tragedia, en otra parte de la ciudad, Birijik todavía ignoraba que estaba a punto de recibir la noticia más devastadora de toda su vida. Haras permaneció completamente inmóvil. Todavía sostenía el teléfono en la mano. Pero ya no escuchaba nada de lo que ocurría a su alrededor. Las palabras de Riza seguían resonando una y otra vez dentro de su cabeza. Meryem había muerto. Era una frase demasiado difícil de aceptar. Ashley observó la expresión de Haras y comprendió que aquella llamada había cambiado todo. Con lágrimas en los ojos, volvió a preguntarle qué había sucedido. Esta vez Haras consiguió responder. Con la voz completamente quebrada, le confirmó que Meryem había sufrido un grave accidente y que los médicos no habían podido hacer nada para salvarla. Ashley sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Durante unos segundos fue incapaz de reaccionar. Después comenzó a llorar desconsoladamente. No podía creer que una mujer tan bondadosa hubiera desaparecido de aquella manera. Recordó todas las ocasiones en las que Meryem la había tratado como si fuera una hija. Todas las veces que intentó protegerla, incluso cuando ella misma atravesaba momentos muy difíciles. Pensar que nunca volvería a verla hizo que el dolor fuera todavía más intenso. Haras intentó mantenerse firme. Sabía que no era momento de derrumbarse. Todavía debía ir hasta donde se encontraba Metin. Necesitaba acompañarlo. Necesitaba estar junto a su hermano en el momento más difícil de toda su vida. Sin perder tiempo, tomó las llaves del automóvil. Ashley insistió en acompañarlo. No pensaba dejarlo solo. Aunque el dolor fuera insoportable, quería permanecer a su lado. Mientras tanto, en el lugar del accidente, Metin seguía negándose a abandonar a Meryem. Los paramédicos ya habían terminado su trabajo. La policía también había comenzado las primeras investigaciones. Pero Metin continuaba inmóvil. No apartaba la vista del cuerpo de su esposa. Parecía incapaz de aceptar que todo hubiera terminado. Uno de los agentes intentó hablar con él. Necesitaban hacerle algunas preguntas sobre el accidente. Sin embargo, Metin apenas reaccionó. Respondía con frases muy cortas. Su mente seguía completamente atrapada en los últimos minutos que había compartido con Meryem.
Julia observaba todo desde cierta distancia. Cada vez que miraba a Metin, el sentimiento de culpa aumentaba. Sentía que ella también había destruido una familia. No importaba cuántas veces intentara convencerse de que nunca deseó aquel desenlace. La realidad era imposible de cambiar. Meryem había perdido la vida, y ella tendría que cargar con ese peso durante el resto de sus días. Poco después Risa también llegó al lugar. En cuanto descendió del automóvil buscó inmediatamente a Metin. Al verlo completamente destrozado, comprendió que cualquier palabra de consuelo sería insuficiente. Se acercó lentamente. Colocó una mano sobre su hombro. Pero Metin ni siquiera levantó la cabeza. Con los ojos completamente perdidos, solo fue capaz de pronunciar una frase. Le confesó que había llegado demasiado tarde. Que si hubiera encontrado antes a Meryem, tal vez todavía seguiría con vida. Risa negó lentamente. Intentó convencerlo de que nadie podía cambiar lo ocurrido. Pero Metin no estaba dispuesto a escucharlo. Seguía culpándose por cada decisión que había tomado. Mientras tanto, Haras y Ashley continuaban conduciendo hacia el lugar del accidente. Durante todo el trayecto ninguno de los dos fue capaz de hablar. El silencio dentro del automóvil reflejaba perfectamente el enorme dolor que ambos sentían. Los dos sabían que cuando llegaran ya nada volvería a ser como antes. Y sin imaginarlo, otra persona estaba a punto de recibir la misma noticia. Virihik todavía ignoraba que la tragedia ya había golpeado a su familia. En cuestión de minutos, su vida también cambiaría para siempre. Cuando Haras y Ashley llegaron al lugar del accidente, varios vehículos de la policía y una ambulancia seguían estacionados junto a la carretera. Las luces de emergencia iluminaban la oscuridad de la noche. El ambiente era completamente distinto al de cualquier otro operativo. Nadie hablaba. Los agentes caminaban en silencio. Los paramédicos recogían el último material médico. Y los hombres de Risa permanecían dispersos por la zona, con el rostro completamente abatido. En cuanto descendió del automóvil, Haras comprendió que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. No hizo preguntas. La expresión de todos era suficiente para entender que la tragedia ya era irreversible. Ashley también bajó lentamente. Al observar el movimiento de la ambulancia y la presencia de tantos policías, sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Intentó convencerse de que todavía existía un error, que quizá Meryem solo estaba herida, que todavía podrían verla. Pero en el fondo sabía que aquello era imposible. Risa fue el primero en acercarse a Haras. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Simplemente se miraron. Después Risa bajó lentamente la cabeza. Ese pequeño gesto terminó confirmando la realidad. Haras cerró los ojos. Respiró profundamente intentando contener el dolor. Pero fue inútil. Las lágrimas comenzaron a aparecer por primera vez desde que recibió la llamada. Sin perder tiempo preguntó por Metin. Risa señaló hacia un lugar apartado de la carretera. Allí completamente solo permanecía sentado sobre una roca, con la mirada perdida, sin reaccionar a nada de lo que ocurría a su alrededor. Haras caminó lentamente hasta él. Cada paso resultaba más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegó a su lado, permaneció unos segundos en silencio. No encontraba palabras capaces de aliviar un dolor tan grande. Metin levantó lentamente la vista. Sus ojos estaban completamente enrojecidos. Parecía haber envejecido varios años en apenas unas horas. Con una voz casi imperceptible, volvió a repetir la misma frase que llevaba diciendo desde hacía varios minutos. Había llegado demasiado tarde. Si hubiera encontrado antes a Meryem, todo habría sido diferente. Haras se arrodilló frente a él. Sujetó con fuerza sus hombros. Intentó convencerlo de que nadie podía saber lo que iba a ocurrir. Le recordó que todos habían estado buscándola, que nadie había dejado de intentarlo. Pero Metin negó lentamente con la cabeza. No aceptaba ninguna explicación. Para él, la única verdad era que Meryem había muerto mientras él seguía intentando resolver problemas que nunca terminaban. Entre lágrimas confesó que llevaba demasiado tiempo descuidando a su esposa. Siempre había una emergencia. Siempre existía alguien que necesitaba ayuda. Y cuando finalmente decidió correr hacia ella, ya era demasiado tarde. Aquellas palabras hicieron que Haras también bajara la cabeza. Sabía perfectamente que Metin estaba siendo demasiado duro consigo mismo, pero también comprendía que en aquel momento ningún argumento sería capaz de aliviar semejante culpa. Mientras tanto, Ashley permanecía unos metros más atrás, junto a Julia. Las dos mujeres compartían el mismo dolor. Julia apenas conseguía mantenerse en pie. No dejaba de repetir que todo había sido culpa suya. Ashley intentó abrazarla. Le pidió que dejara de castigarse. Pero Julia rompió completamente en llanto.
Confesó que jamás quiso destruir una familia. Nunca imaginó que aquella discusión terminaría provocando una tragedia tan grande. Ashley también comenzó a llorar. Comprendía perfectamente el sufrimiento que Julia estaba viviendo, pero al mismo tiempo sabía que aquel sentimiento de culpa no devolvería la vida a Miriam. En ese instante otro automóvil llegó a toda velocidad. Todos levantaron la vista. Harris reconoció inmediatamente el vehículo. Era Billy Hick. Nadie había tenido tiempo de prepararla. Nadie sabía cómo darle una noticia semejante. En cuanto descendió del automóvil, comenzó a buscar desesperadamente a su madre con la mirada. Al ver tantas patrullas y una ambulancia, su expresión cambió por completo. Corrió directamente hacia Metin. Le preguntó una y otra vez dónde estaba Miriam. ¿Por qué nadie respondía? ¿Por qué todos lloraban? Metin intentó levantarse, pero las piernas volvieron a fallarle. No encontraba fuerzas para pronunciar aquellas palabras. Harris respiró profundamente. Comprendió que alguien debía hacerlo. Y con el corazón completamente destrozado, comenzó a acercarse lentamente hacia Billy Hick. Sabía que los siguientes segundos cambiarían para siempre la vida de aquella joven. Y también marcarían el inicio del momento más doloroso de toda la historia. Billy Hick llegó completamente desesperada. Todavía no entendía qué estaba ocurriendo. Solo veía a toda la familia reunida. Policías, paramédicos, y los rostros llenos de lágrimas de todas las personas que conocía. Aquella escena era suficiente para hacer que el miedo comenzara a apoderarse de ella. Miró primero a Harris, después a Ashley. Finalmente buscó a Metin, pero ninguno era capaz de sostenerle la mirada. Aquello hizo que su angustia aumentara todavía más. Con la voz completamente temblorosa, volvió a preguntar dónde estaba su madre. Le pidió a Metin que le respondiera. Incluso comenzó a caminar hacia la ambulancia, creyendo que Miriam se encontraba allí recibiendo atención médica. Ashley reaccionó inmediatamente. Corrió para detenerla. Intentó abrazarla. Pero Billy Hick se apartó bruscamente. No quería que nadie la consolara. Solo quería ver a su madre. Solo quería comprobar que seguía viva. Harris cerró lentamente los ojos. Sabía que ya no era posible seguir ocultando la verdad. Respiró profundamente. Después se acercó hasta Billy Hick. Con una enorme dificultad consiguió pronunciar aquellas palabras que nadie quería escuchar. Le explicó que habían hecho todo lo posible por encontrar a Miriam, que Metin había salido inmediatamente a buscarla, que la ambulancia también había llegado muy rápido, pero desgraciadamente ya era demasiado tarde. Billy Hick permaneció completamente inmóvil. Durante unos segundos no reaccionó. Parecía incapaz de comprender el significado de aquellas palabras. Después comenzó a negar lentamente con la cabeza. Repitió una y otra vez que aquello no podía ser verdad. Su madre no podía haber muerto. Hacía apenas unas horas todavía habían hablado. Todavía tenían muchas cosas pendientes. No podía desaparecer de aquella manera. Sin esperar respuesta, comenzó a correr hacia la ambulancia. Los paramédicos intentaron detenerla, pero Billy Hick consiguió acercarse. Cuando vio el cuerpo cubierto por la sábana blanca, todo su mundo se derrumbó. Con un grito desgarrador cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Llamó desesperadamente a su madre. Le pidió que despertara. Le suplicó que no la dejara sola. Aquella escena hizo que nadie pudiera contener el llanto. Ashley comenzó a llorar abrazada a Harris. Julia rompió completamente en lágrimas. Incluso varios de los hombres de Risa bajaron la cabeza incapaces de soportar tanto dolor. Metin observaba a su hija desde la distancia. Cada uno de sus gritos atravesaba su corazón. Quiso acercarse. Quiso abrazarla, pero sentía que había perdido el derecho a hacerlo. Estaba convencido de que había fallado como esposo, y también como padre. Harris comprendió inmediatamente lo que pasaba por la mente de su hermano. Se acercó lentamente hasta él. Le recordó que Billy Hick ahora lo necesitaba más que nunca. No podía quedarse paralizado. Miriam ya no estaba, pero todavía tenía una hija completamente destrozada que necesitaba a su padre. Aquellas palabras hicieron reaccionar a Metin. Con enormes dificultades consiguió ponerse de pie. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Cuando finalmente llegó junto a Billy Hick, se arrodilló a su lado. Sin decir una sola palabra, la abrazó con todas sus fuerzas. Padre e hija rompieron en un llanto inconsolable. Los dos comprendían que desde aquella noche, sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Mientras el silencio volvía a apoderarse lentamente del lugar, todos entendían que la muerte de Miriam no solo había dejado una familia destrozada, también había abierto una herida que tardaría mucho tiempo en sanar. Y sin que ninguno de ellos pudiera imaginarlo todavía,
Aquella tragedia desencadenaría nuevas decisiones que cambiarían el destino de Ashley, Haras y Serkan para siempre. El llanto de Birgit terminó rompiendo el corazón de todos los que se encontraban en aquel lugar. Nadie era capaz de acercarse para decir una sola palabra. No existía ninguna frase capaz de aliviar un dolor tan profundo. Metin permanecía abrazando a su hija con todas sus fuerzas. Por primera vez, desde que recibió la noticia, dejó de pensar en sí mismo. Todo su sufrimiento pasó a un segundo plano cuando vio a Birgit completamente destrozada. Ella no dejaba de repetir el nombre de su madre. Entre lágrimas preguntaba una y otra vez por qué había tenido que marcharse. Preguntaba qué había hecho para merecer una pérdida tan cruel. Preguntaba por qué nadie había podido salvarla. Cada una de aquellas preguntas atravesaba el corazón de Metin. Pero él tampoco tenía respuestas. Solo podía abrazarla. Solo podía llorar junto a ella. Mientras tanto, los paramédicos comenzaron a preparar el traslado del cuerpo de Meryem. Trabajaban con absoluto respeto. Cada movimiento era lento, silencioso, como si incluso ellos comprendieran el enorme dolor que aquella familia estaba atravesando. Ashley observó la escena sin dejar de llorar. Nunca imaginó que una mujer que siempre había demostrado tanta bondad terminaría despidiéndose de aquella manera. Recordó las veces que Meryem la había protegido, las conversaciones que compartieron, los consejos que le dio cuando más perdida se sentía. Todos aquellos recuerdos comenzaron a pasar por su mente uno tras otro. Haras permanecía a su lado. Aunque intentaba mantenerse firme para sostener a los demás, el dolor también comenzaba a reflejarse en su rostro. Meryem había sido parte de su vida durante muchos años, y verla partir de aquella forma era algo que jamás habría imaginado. Risa observó a toda la familia en silencio. Comprendía que aquella tragedia dejaría heridas muy difíciles de cerrar. También sabía que después de aquella noche, muchas decisiones cambiarían inevitablemente. Sin embargo, aquel no era el momento para hablar del futuro. Lo único importante era acompañar a quienes acababan de perder a un ser querido. Poco después, los paramédicos introdujeron cuidadosamente el cuerpo de Meryem en la ambulancia. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, Birgit rompió nuevamente en llanto. Intentó acercarse una vez más. No quería despedirse así. No quería aceptar que aquella fuera la última vez que vería a su madre. Metin la sujetó con fuerza. También estaba completamente destrozado, pero comprendía que ya no podían hacer nada. Los dos permanecieron abrazados mientras la ambulancia se alejaba lentamente. Ninguno apartó la mirada. Los dos observaron el vehículo hasta que desapareció por completo en la oscuridad de la carretera. Solo entonces Metin sintió que la realidad terminaba de derrumbarse sobre sus hombros. Había perdido a la mujer con la que compartió gran parte de su vida, y ahora debía encontrar fuerzas para sostener a una hija que también acababa de perderlo todo. Haras se acercó nuevamente a su hermano. Le aseguró que no estaría solo, que toda la familia permanecería unida para superar aquel momento. Ashley también abrazó a Birgit. Aunque ninguna de las dos encontraba palabras, aquel abrazo transmitía mucho más que cualquier explicación. Las lágrimas seguían cayendo sobre los rostros de todos, pero por primera vez, desde que comenzó aquella tragedia, comprendieron que el único camino para seguir adelante sería permanecer unidos. Mientras los vehículos abandonaban lentamente el lugar del accidente, el silencio volvió a apoderarse de aquella carretera. Solo quedaban las marcas del siniestro, y el recuerdo de una mujer cuya ausencia cambiaría para siempre la vida de todos los que la amaban. Con el corazón completamente roto, la familia regresó sabiendo que al día siguiente tendría que despedirse definitivamente de Meryem. Sin embargo, ninguno imaginaba que aquel funeral marcaría el inicio de una nueva etapa llena de decisiones aún más difíciles. Aquella noche dejó una herida imposible de borrar. La muerte de Meryem cambió para siempre la vida de toda la familia. Nadie consiguió dormir. Cada rincón de la casa parecía recordar su ausencia. El silencio se convirtió en el único compañero de quienes apenas unas horas antes todavía conservaban la esperanza de verla regresar. Con el amanecer llegó una realidad todavía más dolorosa. Había llegado el momento de despedirse de ella para siempre. Desde muy temprano, familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a reunirse para acompañar a la familia en uno de los días más difíciles de sus vidas. El ambiente estaba completamente cubierto por el luto. Los rostros reflejaban cansancio, tristeza y una profunda incredulidad. Muchos todavía no conseguían aceptar que una mujer tan querida hubiera partido de manera tan repentina. Metin permanecía completamente en silencio.
Desde el accidente apenas había pronunciado unas pocas palabras. Parecía haber perdido toda la fuerza que siempre lo había caracterizado. Su mirada permanecía fija en un solo punto, como si todavía esperara despertar de aquella pesadilla. A su lado, Virihik tampoco conseguía contener las lágrimas. Cada persona que se acercaba para darle el pésame hacía que el dolor volviera a aparecer con la misma intensidad. Ashley observaba la escena con el corazón completamente destrozado. No dejaba de pensar en la última vez que habló con Miriam. Jamás imaginó que aquella conversación terminaría convirtiéndose en un recuerdo. Aras permanecía junto a toda la familia intentando sostenerlos. Sabía que todavía quedaban muchas batallas por delante. Pero en aquel momento, ninguna era más importante que acompañar a quienes acababan de perder a la persona que más amaban. Sin embargo, mientras todos se preparaban para despedir a Miriam, muy lejos de allí, Serkan seguía moviendo las piezas de su propio juego. Ni siquiera una tragedia como aquella era suficiente para hacerlo abandonar su obsesión por Ashley. Y sin que la familia pudiera imaginarlo, el dolor por aquella pérdida estaba a punto de mezclarse con una nueva amenaza que volvería a cambiar el rumbo de sus vidas. Aquella noche dejó una herida imposible de cerrar. Cuando el sol volvió a salir, el dolor seguía siendo exactamente el mismo. Nadie había conseguido dormir. En la casa reinaba un silencio tan profundo que incluso respirar parecía un esfuerzo. La ausencia de Miriam podía sentirse en cada rincón. Su taza de café permanecía sobre la mesa. Su silla seguía en el mismo lugar. Todo parecía esperar que en cualquier momento ella cruzara nuevamente la puerta con la misma sonrisa de siempre. Pero esa sonrisa jamás volvería. Con el paso de las horas, comenzaron a llegar familiares, vecinos y amigos cercanos. Todos acudían con el mismo propósito: acompañar a la familia en el momento más difícil de sus vidas. El ambiente estaba completamente cubierto por el luto. Nadie levantaba la voz. Los abrazos reemplazaban las palabras. Y las lágrimas aparecían incluso en personas que apenas conocían a Miriam, porque cualquiera que hubiera compartido un momento con ella sabía la clase de mujer que había sido. Metin permanecía sentado completamente inmóvil. Vestía de negro, pero era su mirada la que más impresionaba. Parecía vacía, como si hubiera perdido toda emoción. Desde la noche anterior, apenas había pronunciado unas pocas frases. Respondía únicamente cuando era absolutamente necesario. El resto del tiempo permanecía observando el suelo sin reaccionar a nada de lo que ocurría a su alrededor. Aras no dejaba de vigilarlo. Conocía perfectamente a su hermano. Sabía que Metin estaba atravesando el momento más difícil de toda su vida. Y también sabía que detrás de aquel silencio se escondía un sentimiento de culpa imposible de describir. Cada vez que alguien se acercaba para darle el pésame, Metin respondía con una leve inclinación de cabeza. Después volvía a guardar silencio, como si ya no tuviera fuerzas para seguir hablando. Muy cerca de él, Virihik permanecía abrazando una fotografía de su madre. Había llorado durante toda la noche. Y aún así, las lágrimas seguían apareciendo sin control. Cada persona que llegaba para darle el pésame conseguía que el dolor regresara con la misma intensidad. Una mujer mayor se acercó lentamente. Le acarició el cabello. Le dijo que Miriam siempre hablaba de ella con un inmenso orgullo. Aquellas palabras terminaron de romper el corazón de Virihik. Comenzó a llorar nuevamente, repitiendo una y otra vez que todavía necesitaba a su madre. Ashley observaba la escena desde unos metros de distancia. No conseguía apartar la vista de Virihik. Comprendía perfectamente lo que significaba perder a la persona que siempre había estado a tu lado. Por eso decidió acercarse lentamente. Sin decir una sola palabra la abrazó. Virihik no tardó en corresponder a aquel abrazo. Las dos permanecieron llorando durante varios minutos. No necesitaban hablar. Compartían el mismo dolor. Compartían la misma sensación de vacío. Mientras tanto, Julia seguía completamente apartada del resto. No encontraba el valor para acercarse a la familia. Sentía que no tenía derecho a estar allí. Cada vez que levantaba la vista y veía a Metin o a Virihik, el remordimiento se hacía todavía más insoportable. Estaba convencida de que aquella tragedia también llevaba su nombre. En varias ocasiones pensó en marcharse. Creía que su presencia solo aumentaría el sufrimiento de todos. Pero era incapaz de dar un solo paso. Se quedó inmóvil, llorando en silencio, aceptando que tendría que cargar con aquella culpa durante el resto de su vida. Aras la vio desde la distancia. Comprendía perfectamente el estado en el que se encontraba. Sin embargo, aquel no era el momento para buscar culpables. La prioridad era sostener a una familia completamente destrozada.
Poco después comenzaron los preparativos para la ceremonia. Varias personas acomodaban las flores. Otras recibían a quienes seguían llegando para despedirse de Meryem. El ambiente era profundamente solemne. Cada rostro reflejaba tristeza. Cada mirada transmitía la misma incredulidad. Nadie podía aceptar que una mujer tan llena de vida hubiera partido de forma tan inesperada. Sin embargo, mientras toda la atención estaba puesta en despedir a Meryem, muy lejos de allí, Serkan permanecía completamente ajeno al dolor de aquella familia. Ni siquiera una tragedia tan grande era suficiente para detener la obsesión que sentía por Ashley. Y una vez más comenzaba a preparar un nuevo movimiento que amenazaba con destruir la frágil tranquilidad que todavía intentaban conservar. Mientras la ceremonia continuaba desarrollándose, en medio del silencio, cada persona vivía el duelo de una manera diferente. Algunos permanecían rezando. Otros simplemente observaban el retrato de Meryem sin poder contener las lágrimas. La tristeza se había convertido en el único sentimiento compartido por todos los presentes. Metin seguía inmóvil. No recordaba cuántas personas se habían acercado para darle el pésame. Ni siquiera distinguía los rostros de quienes intentaban consolarlo. Escuchaba sus palabras. Asentía con la cabeza por respeto. Pero ninguna conseguía llegar hasta él. Su mente seguía atrapada en la última conversación que había tenido con Meryem. Recordaba cada palabra, cada silencio, cada oportunidad que había dejado pasar para decirle cuánto la quería. Ahora comprendía que nunca tendría la posibilidad de hacerlo. A pocos metros de él, Haras no dejaba de observar a su hermano. Nunca lo había visto tan derrotado. Metin siempre había sido el hombre fuerte de la familia. El primero en encontrar soluciones. El primero en proteger a los demás cuando aparecía un problema. Pero aquel día parecía un hombre completamente diferente. Como si hubiera perdido toda la fuerza que lo había acompañado durante tantos años. Haras sintió un profundo dolor al verlo así. Sabía que ninguna palabra sería suficiente para aliviar semejante sufrimiento. Aún así decidió permanecer a su lado, porque entendía que en ocasiones el silencio también podía convertirse en una forma de apoyo. Mientras tanto, Birihik seguía recibiendo el pésame de familiares y amigos. Cada abrazo conseguía romper nuevamente el frágil equilibrio que intentaba mantener. Una mujer se acercó para entregarle una fotografía. Era una imagen tomada varios años atrás. En ella aparecía Meryem sonriendo, mientras abrazaba a su hija. Birihik tomó la fotografía con manos temblorosas. Durante varios segundos contempló aquella imagen sin decir una palabra. Después la abrazó contra su pecho y volvió a romper en llanto. Ashley no consiguió contener las lágrimas al verla. Se acercó nuevamente para acompañarla. Le dijo que Meryem siempre había hablado con orgullo de ella, que jamás habría querido verla derrumbarse de aquella manera. Pero Birihik respondió entre sollozos que todavía necesitaba escuchar la voz de su madre una vez más. Necesitaba volver a abrazarla. Necesitaba creer que todo aquello solo era una pesadilla. Aquellas palabras hicieron que Ashley también recordara a las personas que había perdido a lo largo de su vida. Comprendió perfectamente el vacío que Birihik estaba sintiendo. Sin darse cuenta, terminó llorando junto a ella. Mientras tanto, Julia permanecía completamente aislada del resto. Había elegido un rincón apartado para no llamar la atención. No se sentía con derecho a acercarse a la familia. Cada vez que levantaba la vista y veía el retrato de Meryem, la culpa volvía a golpearla con más fuerza. En varias ocasiones estuvo a punto de marcharse. Pensó que su presencia solo aumentaría el sufrimiento de todos. Sin embargo, tampoco encontraba fuerzas para irse. Sentía que debía permanecer allí, aunque fuera en silencio, aunque nadie quisiera verla. Porque escapar no cambiaría absolutamente nada. Muy cerca de ella, Reza observaba discretamente todo lo que estaba ocurriendo. Conocía demasiados secretos. Sabía que la muerte de Meryem no solo había destruido a una familia, también había cambiado el equilibrio entre todos los involucrados. Y temía que una vez terminara el funeral, los conflictos que parecían haberse detenido durante unas horas volvieran a estallar con mucha más fuerza. Haras también comenzaba a pensar en ello. Por respeto a Meryem, todos habían dejado a un lado sus diferencias. Pero conocía demasiado bien a Serkan. Estaba convencido de que aquel hombre no sentiría el menor remordimiento por lo ocurrido. Tarde o temprano volvería a perseguir a Ashley. Volvería a utilizar amenazas. Y volvería a intentar destruir la tranquilidad de la familia. Aquella idea hizo que Haras tomara una decisión en silencio. Mientras observaba el retrato de Meryem, prometió para sí mismo que no permitiría que su muerte fuera el comienzo de una nueva tragedia. Haría todo lo necesario para proteger a Ashley.
y también para impedir que Serkan siguiera manipulando la vida de quienes más quería. Sin embargo, Haras todavía no sabía que muy lejos de allí, Serkan ya había comenzado a preparar el siguiente movimiento. Y ese nuevo plan obligaría a Ashley a tomar una de las decisiones más difíciles de toda su vida. Cuando la ceremonia llegó a su momento más solemne, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Nadie pronunciaba una sola palabra. Solo se escuchaban los sollozos de quienes todavía intentaban aceptar la pérdida de Miriam. El ambiente estaba cargado de tristeza. Cada flor depositada junto a ella parecía representar un recuerdo diferente. Cada mirada escondía una historia compartida con aquella mujer que siempre había sabido cuidar de todos. Metin permanecía inmóvil frente al féretro. No importaba cuántas personas se acercaran para ofrecerle sus condolencias. Él seguía completamente perdido en sus pensamientos. Una y otra vez recordaba la mañana en que salió de casa, sin imaginar que sería la última vez que vería con vida a su esposa. Recordó las palabras que quedaron sin responder, las conversaciones que decidió posponer, las promesas que creyó que todavía tendría tiempo de cumplir. Ahora comprendía que el tiempo nunca espera a nadie. Y aquel pensamiento lo estaba destruyendo por dentro. Haras observó a su hermano durante varios minutos. Sentía una enorme impotencia. Siempre había encontrado la manera de ayudar a Metin cuando aparecía un problema. Pero aquella vez era diferente. No existía solución. No existía ninguna forma de devolverle a Miriam. Lo único que podía hacer era permanecer a su lado y asegurarse de que no enfrentara solo aquel inmenso dolor. Ashley tampoco conseguía apartar la vista de Biricik. La joven seguía abrazando con fuerza la fotografía de su madre. Cada vez que alguien se acercaba para darle el pésame, volvía a romper en llanto. Ashley decidió permanecer junto a ella durante toda la ceremonia. No hacía falta hablar. Simplemente sostener su mano era suficiente para hacerle sentir que todavía había alguien dispuesto a acompañarla. Biricik, entre lágrimas, confesó que no sabía cómo regresar a casa. Todo le recordaría a su madre. Su habitación, su perfume, la mesa donde desayunaban juntas, incluso el sonido de la puerta al abrirse. Todo aquello se convertiría en un recuerdo imposible de soportar. Ashley sintió que el corazón se le rompía al escucharla. Intentó darle fuerzas. Le prometió que no estaría sola, que toda la familia permanecería unida para ayudarla a superar aquel momento. Aunque ambas sabían que ninguna compañía sería capaz de llenar el enorme vacío que Miriam dejaba atrás. Mientras tanto, Julia seguía observando la ceremonia desde la distancia. No encontraba el valor para acercarse. Cada vez que veía a Biricik abrazada a la fotografía de su madre, sentía que el peso sobre su conciencia aumentaba todavía más. Pensó en marcharse una vez más, pero antes de hacerlo, decidió quedarse unos minutos frente al retrato de Miriam. Con lágrimas en los ojos, le pidió perdón en silencio. Sabía que nadie podía escuchar aquellas palabras, pero necesitaba pronunciarlas. Necesitaba reconocer que aunque jamás quiso provocar aquella tragedia, viviría el resto de su vida cargando con ese remordimiento. Muy cerca de allí, Reza recibió una llamada. Escuchó atentamente durante unos segundos. Después levantó lentamente la mirada hacia Haras. Sin necesidad de hablar, ambos comprendieron que los problemas todavía estaban lejos de terminar. Por respeto al funeral, Reza decidió guardar silencio. No quería alterar aún más a la familia. Pero sabía perfectamente que la calma que reinaba en aquel lugar solo era temporal. Serkan seguía en libertad. Alit continuaba moviendo sus influencias. Y Ashley todavía seguía atrapada entre las amenazas y las promesas que había hecho para proteger a Haras. Cuando la ceremonia comenzó a llegar a su fin, las personas presentes fueron abandonando el lugar poco a poco. Los abrazos se sucedían uno tras otro. Las lágrimas seguían apareciendo. Pero la familia comprendía que tarde o temprano tendría que regresar a una realidad completamente distinta. Una realidad en la que Miriam ya no estaría para recibirlos con una sonrisa. Sin embargo, mientras todos intentaban despedirse de ella, Ashley sintió nuevamente aquel miedo que llevaba días persiguiéndola. Porque comprendía que una vez terminara el duelo, Serkan volvería. Y la promesa que había hecho para salvar a Haras muy pronto comenzaría a exigirle un precio mucho más alto del que jamás imaginó. Cuando las últimas personas comenzaron a abandonar el cementerio, el silencio volvió a instalarse alrededor de la familia. La despedida había terminado. Sin embargo, el dolor apenas estaba comenzando. Metin permaneció unos minutos más frente a la tumba de Miriam. No conseguía reunir fuerzas para marcharse. Sentía que si daba un solo paso, estaría aceptando definitivamente que ella ya no volvería.
Haras permanecía a pocos metros de distancia. No quería presionarlo. Conocía demasiado bien a su hermano para saber que necesitaba ese último momento a solas. Ashley también decidió esperar. Mientras observaba las flores recién colocadas sobre la tumba, comprendía que la vida podía cambiar por completo en apenas unas horas. La noche anterior todos luchaban contra las amenazas de Serkan. Ahora toda aquella batalla parecía haber quedado en un segundo plano. La prioridad ya no era el miedo. Era aprender a vivir con una ausencia imposible de reemplazar. Birihik seguía abrazando la fotografía de su madre. No dejaba de acariciar el marco con la punta de los dedos, como si de esa manera todavía pudiera sentirla cerca. En voz baja comenzó a hablarle. Le prometió que nunca la olvidaría, que seguiría adelante porque sabía que eso era lo que ella habría querido. Pero también confesó que no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo regresar a una casa donde todo le recordaría a ella. Aquellas palabras hicieron que Ashley volviera a abrazarla. Le aseguró que nunca tendría que enfrentar aquel dolor sola, que ella, Haras y toda la familia permanecerían a su lado. Birihik agradeció el gesto, pero en el fondo comprendía que ninguna compañía sería capaz de llenar el vacío que acababa de dejar su madre. Mientras tanto, Metin finalmente se puso de pie. Miró una última vez la tumba. Después cerró lentamente los ojos. Con la voz completamente quebrada, prometió que jamás olvidaría a Meryem. También juró que dedicaría el resto de su vida a cuidar de Birihik. Era la única promesa que todavía podía cumplirle. Haras se acercó hasta él. Sin decir una sola palabra, apoyó una mano sobre su hombro. Los dos hermanos permanecieron así durante varios segundos. No hacían falta explicaciones. Los dos compartían el mismo dolor. Y los dos comprendían que a partir de aquel momento deberían mantenerse más unidos que nunca. Cuando finalmente abandonaron el cementerio, cada uno regresó a su automóvil en absoluto silencio. Nadie tenía fuerzas para conversar. Nadie encontraba palabras capaces de romper aquella tristeza. Sin embargo, mientras todos intentaban regresar poco a poco a la realidad, muy lejos de allí, Serkan observaba una fotografía de Ashley. La muerte de Meryem no había cambiado absolutamente nada dentro de él. Seguía completamente obsesionado. Seguía convencido de que Ashley terminaría convirtiéndose en su esposa. Con una expresión fría tomó el teléfono. Ordenó a uno de sus hombres que continuara vigilando todos los movimientos de Haras. También exigió que le informaran inmediatamente si Ashley abandonaba la casa. No estaba dispuesto a esperar mucho más. Según él, había llegado el momento de que Ashley cumpliera la promesa que le había hecho. Y mientras la familia intentaba recuperarse de una pérdida irreparable, una nueva amenaza comenzaba a acercarse silenciosamente. Sin saberlo, Ashley estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil desde que toda aquella pesadilla había comenzado. La familia intentó regresar poco a poco a su rutina, pero la realidad era completamente distinta. Cada habitación de la casa parecía guardar un recuerdo de Meryem. Cada objeto despertaba una nueva emoción, y cada silencio hacía que su ausencia resultara todavía más dolorosa. Birihik permanecía encerrada en la habitación de su madre. Había tomado entre sus manos varias fotografías antiguas. En todas aparecía la misma mujer sonriente que siempre encontraba la manera de mantener unida a la familia. Mientras observaba aquellas imágenes, los recuerdos comenzaron a invadirla. Recordó las mañanas en las que Meryem la despertaba para ir a la escuela. Las noches en las que permanecía despierta esperándola hasta que regresaba a casa. Los pequeños consejos que le daba cada vez que enfrentaba un problema. Nunca imaginó que aquellos momentos cotidianos terminarían convirtiéndose en los recuerdos más valiosos de toda su vida. Las lágrimas volvieron a aparecer sin que pudiera contenerlas. En otra habitación, Metin seguía completamente aislado. No había querido comer. Tampoco había respondido a la mayoría de las llamadas que había recibido desde el funeral. Permanecía sentado observando una vieja fotografía de su boda. Durante largos minutos acarició la imagen con la punta de los dedos. Después cerró lentamente los ojos. Comprendía que había perdido a la mujer que lo acompañó durante tantos años. Y ese vacío jamás podría llenarse. Haras entró en la habitación con mucha cautela. No quería invadir aquel momento, pero tampoco podía dejar solo a su hermano. Se sentó frente a él sin pronunciar una sola palabra. Durante varios minutos permanecieron completamente en silencio. Finalmente fue Metin quien habló. Con la voz rota, confesó que no conseguía dejar de pensar en todo lo que pudo haber hecho de otra manera. Si hubiera regresado antes, si hubiera buscado antes a Meryem, si hubiera sido un mejor esposo.
Quizá ahora todo sería diferente. Haras negó lentamente con la cabeza. Le recordó que la culpa era una carga que nunca terminaba, y que seguir castigándose no cambiaría el pasado. También le pidió que pensara en Birgit. Ella acababa de perder a su madre, y ahora necesitaba más que nunca el apoyo de su padre. Aquellas palabras hicieron que Metin levantara lentamente la mirada. Por primera vez desde el accidente pareció reaccionar. Comprendió que todavía tenía una responsabilidad, aunque el dolor jamás desapareciera. Mientras tanto, Ashley permanecía junto a Birgit. Las dos seguían revisando las fotografías familiares. En una de ellas aparecían todos reunidos durante una celebración. Meriem sonreía mientras abrazaba a su hija. Ashley no pudo evitar emocionarse. Le confesó a Birgit que siempre admiró la forma en que Meriem cuidaba de todos. Birgit respondió entre lágrimas que esa era precisamente la razón por la que no conseguía aceptar su partida. La casa ya no volvería a sentirse igual. Todo parecía vacío. Todo parecía demasiado silencioso. Muy lejos de allí, Serkan continuaba recibiendo información sobre cada movimiento de Ashley. Uno de sus hombres le confirmó que toda la familia seguía reunida después del funeral. Serkan escuchó el informe con absoluta frialdad. Ni una sola vez mencionó a Meriem, ni mostró el menor interés por la tragedia que acababa de ocurrir. Su única preocupación seguía siendo Ashley. Después de colgar el teléfono, observó durante unos segundos una fotografía de ella. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Estaba convencido de que el dolor que atravesaba la familia terminaría jugando a su favor. Según él, Ashley se encontraba más vulnerable que nunca. Y precisamente por eso había llegado el momento de recordarle la promesa que le hizo para salvar la vida de Haras. Sin perder más tiempo, tomó nuevamente el teléfono. Marcó un número que conocía de memoria y esperó pacientemente a que Ashley respondiera. Sin saberlo, aquella llamada estaba a punto de abrir un nuevo capítulo de sufrimiento para toda la familia. El teléfono comenzó a sonar en medio del profundo silencio que envolvía la casa. Ashley levantó lentamente la mirada. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Desde la muerte de Meriem, cada llamada conseguía acelerar su corazón. Sentía que cualquier noticia podía traer un nuevo problema. Sacó el teléfono del bolsillo. Al ver el nombre que aparecía en la pantalla, todo su cuerpo se tensó. Era Serkan. Solo ver aquel nombre fue suficiente para borrar la poca tranquilidad que había conseguido recuperar después del funeral. Ashley dudó unos segundos. Pensó en rechazar la llamada. Pensó incluso en apagar el teléfono. Pero recordó inmediatamente la promesa que había hecho para proteger a Haras. Finalmente respondió. Al otro lado de la línea, Serkan habló con absoluta tranquilidad. Su tono de voz era frío, como si nada hubiera ocurrido. Ni una sola palabra sobre Meriem. Ni una sola muestra de respeto por el dolor que toda la familia estaba viviendo. Aquello hizo que Ashley sintiera todavía más rabia. Serkan le preguntó cómo se encontraba, pero Ashley comprendió inmediatamente que aquella pregunta era completamente falsa. No le interesaba su estado. Solo quería comprobar si seguía teniendo el control sobre ella. Ashley respondió con frialdad. Le pidió que dejara de llamarla. Le recordó que la familia acababa de sufrir una pérdida irreparable. Y le exigió que al menos por una vez mostrara un poco de humanidad. Serkan soltó una leve risa. Después respondió que precisamente por eso había decidido llamarla. Según él, la vida continuaba. Y las promesas seguían siendo promesas. Ashley permaneció completamente en silencio. Sabía perfectamente hacia dónde quería llevar aquella conversación. Serkan no tardó en confirmar sus sospechas. Le recordó el acuerdo que ambos habían hecho. Ella había prometido mantenerse alejada de Haras. También había prometido aceptar las condiciones que él le impusiera. A cambio, Serkan dejaría de perseguir al hombre que amaba. Ashley cerró lentamente los ojos. Cada palabra aumentaba el peso que llevaba sobre los hombros. Intentó explicarle que aquel no era el momento. Toda la familia estaba destrozada por la muerte de Meriem. Necesitaban tiempo para recuperarse. Pero Serkan no mostró la menor compasión. Respondió que había esperado demasiado y que ya no pensaba concederle un solo día más. Con un tono cada vez más firme, le ordenó que se reuniera con él. Ashley sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Le preguntó cuándo. Serkan respondió inmediatamente. Ese mismo día. No aceptaría ninguna excusa. Si realmente quería mantener a Haras con vida, debía cumplir exactamente lo que habían acordado. Después de unos segundos de silencio, añadió una última advertencia. Le dijo que si decidía desobedecerlo, el primero en pagar las consecuencias sería Haras. Aquellas palabras hicieron que Ashley apretara con fuerza el teléfono. Quiso responder. Quiso gritarle. Quiso decirle que jamás volvería a manipular su vida. Pero no pudo hacerlo.
porque en el fondo seguía teniendo el mismo miedo. El miedo de perder a Haras. Serkan comprendió inmediatamente que había vuelto a conseguir lo que quería. Sin esperar una respuesta definitiva, le indicó el lugar y la hora del encuentro. Después colgó la llamada. Ashley permaneció inmóvil. El teléfono seguía en su mano, pero ya no era capaz de escuchar nada de lo que ocurría a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por su rostro. Había prometido permanecer junto a Birihik durante aquellos días tan difíciles. Había prometido ayudar a Metin a superar la pérdida de Miriam. Sin embargo, ahora volvía a encontrarse atrapada entre dos caminos imposibles. Si obedecía a Serkan, traicionaría nuevamente a Haras. Pero si decidía enfrentarlo, podría poner en peligro la vida del hombre que más amaba. Sin saber qué hacer, Ashley permaneció completamente sola con aquella decisión. Y mientras intentaba reunir fuerzas para afrontar una nueva pesadilla, Serkan ya esperaba con absoluta confianza el momento en que ella apareciera frente a él una vez más. Ashley permaneció varios minutos sin moverse. El teléfono seguía entre sus manos, pero su mente estaba completamente lejos de aquella habitación. Las palabras de Serkan no dejaban de repetirse una y otra vez. Había llegado el momento de cumplir su promesa. Si no lo hacía, Haras volvería a convertirse en el objetivo. Respiró profundamente intentando recuperar la calma. Se secó las lágrimas antes de que alguien pudiera verla. No quería que Haras descubriera lo que acababa de ocurrir, mucho menos después del dolor que toda la familia seguía atravesando. Guardó lentamente el teléfono. Intentó aparentar normalidad, pero el miedo volvía a reflejarse claramente en su rostro. En ese mismo instante, Haras salió de la habitación donde había permanecido conversando con Metin. Lo primero que hizo fue buscar a Ashley con la mirada. En cuanto la encontró, comprendió que algo no estaba bien. Su expresión había cambiado por completo. Los ojos seguían húmedos, y el nerviosismo que intentaba ocultar resultaba demasiado evidente para alguien que la conocía tan bien. Haras caminó lentamente hasta ella. Con voz tranquila le preguntó si ocurría algo. Ashley reaccionó de inmediato. Intentó sonreír. Le respondió que solo estaba cansada, que habían sido demasiadas emociones en un solo día. Haras no quedó convencido. Tomó suavemente sus manos. Le preguntó si alguien la había llamado. Ashley sintió que el corazón se detenía por un instante. Por un momento estuvo a punto de decirle toda la verdad. Quiso contarle que Serkan seguía amenazándola, que acababa de obligarla a reunirse con él. Pero la imagen de Haras enfrentándose nuevamente a Serkan apareció inmediatamente en su mente. Recordó la emboscada, recordó el arma apuntándole, y recordó la promesa que hizo para salvarle la vida. Con enorme esfuerzo decidió mentir. Negó lentamente con la cabeza. Le aseguró que no había ocurrido nada. Solo necesitaba un poco de tiempo para recuperarse. Haras la observó durante varios segundos. Sabía que Ashley escondía algo. Podía verlo en su mirada. Sin embargo, también comprendía que insistir en aquel momento solo aumentaría su sufrimiento. Por eso decidió no presionarla. La abrazó con fuerza. Le dijo que no tenía que enfrentar sola todo aquel dolor, que siempre estaría a su lado. Aquellas palabras hicieron que Ashley sintiera todavía más culpa. Mientras permanecía abrazada a Haras, comprendía que estaba ocultándole el secreto más importante de todos. Y cada mentira que decía para protegerlo terminaba alejándola un poco más del hombre que amaba. Muy cerca de allí, Birihik seguía sentada en silencio junto a Metin. Padre e hija apenas hablaban. Los dos continuaban intentando aceptar una realidad que parecía imposible. En varias ocasiones Metin quiso decir algo, pero ninguna palabra conseguía salir de su boca. Finalmente tomó la mano de su hija. Con la voz completamente quebrada le pidió perdón. Le dijo que sentía haber fallado como padre, que debía haber protegido mucho mejor a Miriam. Birihik rompió nuevamente en llanto. Negó inmediatamente con la cabeza. Le respondió que él no tenía la culpa, que ninguno de los dos podía cambiar lo ocurrido. Después abrazó con fuerza a su padre. Era la primera vez desde el accidente que ambos conseguían llorar juntos sin ocultar el dolor. Aquella escena hizo que Haras desviara lentamente la mirada. No quería interrumpir aquel momento. Sabía que padre e hija necesitaban comenzar a reconstruirse mutuamente. Mientras tanto, muy lejos de allí, Serkan permanecía observando el reloj. Estaba completamente convencido de que Ashley acudiría a la cita. Conocía demasiado bien el punto más débil de la joven. Sabía que haría cualquier cosa para proteger a Haras. Y precisamente por eso sonrió con absoluta tranquilidad. Porque según él, la partida todavía estaba muy lejos de terminar.
y la siguiente jugada volvería a colocar a Ashley frente a una decisión imposible. Las palabras de Serkan seguían resonando en la mente de Ashley. Aunque intentaba concentrarse en acompañar a la familia durante aquellos momentos tan difíciles, era incapaz de dejar de pensar en la amenaza que acababa de recibir. Sabía que aquella llamada no había sido una simple advertencia. Serkan nunca hablaba por hablar. Siempre cumplía todo lo que prometía. Y precisamente por eso el miedo comenzaba a consumirla una vez más. Intentó actuar con normalidad durante el resto del día. Ayudó a recibir a los familiares que todavía seguían acercándose a la casa. Preparó café para algunos invitados. Permaneció junto a Birihik cada vez que alguien volvía a romperla emocionalmente con un nuevo pésame. Pero por dentro su cabeza estaba completamente en otro lugar. Cada pocos minutos miraba discretamente el teléfono. Sabía que tarde o temprano Serkan volvería a llamarla. Mientras tanto, Haras no dejaba de observarla. La conocía demasiado bien. Podía notar perfectamente que Ashley estaba ocultando algo. No era solo la tristeza por la muerte de Meryem. Había algo más. Algo que la hacía perderse constantemente en sus pensamientos. En varias ocasiones estuvo a punto de preguntarle nuevamente, pero terminó conteniéndose. Pensó que quizá todavía necesitaba tiempo para recuperarse del impacto de los últimos días. Sin embargo, aquella duda no dejaba de crecer. Al caer la tarde, la mayoría de los familiares comenzaron a despedirse. La casa volvió a quedar casi en silencio. Solo permanecían las personas más cercanas. Metin seguía sentado en el mismo lugar. No había probado la comida. Tampoco había querido descansar. Birihik permanecía a su lado sin separarse un solo instante. Ashley se acercó lentamente hasta ellos. Con mucha delicadeza, les preguntó si necesitaban algo. Metin levantó apenas la mirada. Le agradeció el apoyo que les había brindado durante todo el día. También le pidió disculpas. Sentía que toda la familia había terminado arrastrándola a un sufrimiento que no le correspondía. Ashley negó inmediatamente. Le respondió que Meryem también había sido una persona muy importante para ella, y que nunca olvidaría todo lo que hizo por protegerla. Aquellas palabras emocionaron todavía más a Birihik. La joven tomó la mano de Ashley. Le confesó que su madre siempre la había querido como si fuera otra hija, y que estaba segura de que dondequiera que estuviera, seguiría deseando verla feliz junto a Haras. Al escuchar aquellas palabras, Ashley sintió un fuerte nudo en la garganta. No pudo evitar mirar discretamente hacia Haras. Él permanecía conversando con Raza a unos metros de distancia. Sin saberlo, seguía haciendo planes para un futuro junto a ella. Un futuro que Ashley comenzaba a creer imposible. En ese mismo instante, el teléfono volvió a vibrar. Ashley sintió que el corazón se detenía. Disimuladamente miró la pantalla. Era un mensaje de Serkan. Solo contenía una frase. No pongas a prueba mi paciencia. Debajo aparecía la dirección del lugar donde debía reunirse con él. Y la hora exacta. Ashley bloqueó inmediatamente el teléfono para que nadie pudiera verlo. Respiró profundamente intentando controlar el miedo. Pero Haras alcanzó a notar aquel pequeño cambio en su expresión. La observó fijamente durante unos segundos. Después se disculpó con Raza y caminó directamente hacia ella. Ashley guardó rápidamente el teléfono. Intentó sonreír. Sin embargo, aquella sonrisa resultó completamente forzada. Haras se detuvo frente a ella. Con mucha calma, volvió a hacerle la misma pregunta que ya llevaba todo el día rondando su cabeza. Le pidió que dejara de ocultarle la verdad. Le aseguró que podía confiar plenamente en él. Ashley sintió que las lágrimas comenzaban a llenar nuevamente sus ojos. Durante unos segundos estuvo a punto de confesarlo todo. Quiso contarle la llamada, el mensaje, la cita y las amenazas de Serkan. Pero justo antes de hablar, volvió a recordar el arma apuntando directamente a Haras. Recordó la promesa que hizo para salvarle la vida. Y comprendió que si decía una sola palabra, Haras correría inmediatamente a buscar a Serkan. Con enorme esfuerzo volvió a mentir. Le respondió que solo estaba agotada, que necesitaba descansar. Nada más. Haras permaneció observándola en silencio. No creyó aquella respuesta. Podía verlo claramente en sus ojos. Ashley estaba sufriendo por algo que todavía no quería compartir. Y cuanto más intentaba ocultarlo, más convencido estaba él de que alguien seguía presionándola desde las sombras, sin imaginar que esa persona ya había preparado el siguiente movimiento, y que la cuenta regresiva para el encuentro entre Ashley y Serkan acababa de comenzar. Aquella conversación dejó a Haras completamente intranquilo. No insistió. Sabía que presionar a Ashley en aquel momento solo conseguiría hacerla sufrir todavía más. Sin embargo, mientras la observaba alejarse lentamente por el pasillo,
tuvo la certeza de que algo muy serio estaba ocurriendo. No era la primera vez que Ashley intentaba ocultarle un problema, pero nunca la había visto tan asustada. Mientras tanto, Ashley entró en una habitación para quedarse unos minutos sola. Cerró la puerta con cuidado. Apoyó la espalda contra ella. Y finalmente dejó escapar todas las lágrimas que llevaba conteniendo desde la llamada de Serkan. Sacó nuevamente el teléfono. Volvió a leer el mensaje. La dirección seguía apareciendo en la pantalla. También la hora del encuentro. No existía ninguna duda. Serkan esperaba verla esa misma noche. Ashley cerró los ojos. Intentó convencerse de que debía ignorarlo. Pensó en borrar el mensaje. Pensó incluso en cambiar de número. Pero inmediatamente recordó las amenazas. Conocía demasiado bien a Serkan. Si no acudía a la cita, él buscaría directamente a Haras. Y después de todo lo ocurrido, no estaba dispuesta a poner nuevamente su vida en peligro. Mientras Ashley luchaba contra aquella decisión, Haras se reunió con Riza en otra habitación. Riza notó inmediatamente que el joven estaba distraído. Le preguntó si ocurría algo. Haras respondió con sinceridad. Le confesó que Ashley estaba escondiéndole algo importante. No sabía exactamente qué era, pero estaba convencido de que alguien seguía presionándola. Riza permaneció pensativo durante unos segundos. Después recordó todas las amenazas que Serkan había lanzado durante los últimos días. Aquello hizo que una posibilidad comenzara a tomar forma en su cabeza. Le preguntó directamente a Haras si Serkan había vuelto a ponerse en contacto con Ashley. Haras respondió que no tenía pruebas, solo intuiciones. Pero esas intuiciones eran cada vez más fuertes. Riza le pidió que no actuara impulsivamente. Le recordó que Serkan precisamente buscaba provocar una reacción. Si Haras perdía la calma, volvería a caer exactamente en la trampa que su enemigo había preparado. Haras aceptó el consejo, pero dejó muy clara una cosa. Si descubría que Serkan seguía acosando a Ashley, no volvería a quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, Ashley tomó finalmente una decisión. Guardó el teléfono. Respiró profundamente. Después salió lentamente de la habitación, intentando que nadie notara lo que acababa de pasar. Birihik seguía acompañando a Metin. Al verla, Ashley volvió a sonreír para disimular. Se acercó hasta ellos y continuó ayudando como si nada hubiera ocurrido. Pero el miedo seguía reflejándose en sus ojos. Muy lejos de allí, Serkan permanecía sentado observando su reloj. Cada minuto que pasaba aumentaba su confianza. Estaba convencido de que Ashley acudiría, porque sabía perfectamente que el punto más débil de la joven no era ella misma. Era Haras. Después llamó a uno de sus hombres. Le ordenó permanecer cerca del lugar de la cita. También le pidió que vigilara discretamente los movimientos de Haras. No quería sorpresas. Todo debía salir exactamente como lo había planeado. Cuando colgó el teléfono, sonrió con satisfacción. Según él, aquella noche marcaría el comienzo de una nueva etapa. Ashley dejaría de resistirse, y Haras terminaría perdiendo lentamente todo aquello por lo que había estado luchando. Sin imaginarlo, ambos caminaban directamente hacia una nueva confrontación. Una confrontación que volvería a poner a prueba su amor y que cambiaría el rumbo de los acontecimientos una vez más. La noche comenzó a caer sobre la ciudad. Poco a poco, los familiares que todavía permanecían en la casa empezaron a despedirse. El ambiente seguía siendo profundamente triste. Nadie tenía fuerzas para mantener una conversación. Incluso las despedidas se hacían en voz baja, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper el silencio que Meryem había dejado tras su partida. Ashley aprovechó aquel momento para alejarse discretamente. Necesitaba pensar. Cada minuto que pasaba la acercaba más a la hora fijada por Serkan. Sabía que ya no podía seguir retrasando aquella decisión. Caminó lentamente hasta el jardín de la casa. El aire fresco apenas conseguía aliviar la presión que sentía en el pecho. Sacó nuevamente el teléfono. Volvió a leer el mensaje por tercera vez. La dirección, la hora y aquella última amenaza. Todo seguía exactamente igual. No había ninguna llamada perdida, ningún mensaje nuevo. Serkan estaba completamente seguro de que ella acudiría. Y esa seguridad era precisamente lo que más la aterrorizaba. Ashley levantó lentamente la mirada hacia el cielo. Durante unos segundos cerró los ojos. Solo deseaba que todo aquello terminara de una vez. Quería dejar de vivir con miedo. Quería volver a caminar junto a Haras sin sentir que alguien los observaba constantemente. Pero comprendía que aquel momento todavía estaba muy lejos. Mientras tanto, Haras salió al jardín buscándola. Había notado su ausencia. En cuanto la vio sola, decidió acercarse. Ashley escuchó sus pasos y guardó inmediatamente el teléfono. Intentó actuar con normalidad,
Pero Haras volvió a notar el mismo nerviosismo de las últimas horas. Con mucha tranquilidad le preguntó si realmente estaba bien. Ashley respondió que solo necesitaba respirar un poco de aire fresco. El día había sido demasiado duro para todos. Haras asintió lentamente. Comprendía perfectamente aquel sentimiento. Sin embargo, seguía convencido de que existía otro motivo que Ashley continuaba ocultándole. Decidió sentarse a su lado. Durante unos minutos, ninguno habló. Los dos permanecieron contemplando el jardín completamente en silencio. Finalmente, Haras rompió el silencio. Le confesó que había estado pensando mucho en los últimos acontecimientos. La muerte de Miriam le había hecho comprender que la vida podía cambiar en cualquier instante. Por eso no quería seguir dejando cosas importantes para después. Tomó lentamente la mano de Ashley, la miró directamente a los ojos, y le pidió que pasara lo que pasara, nunca volviera a esconderle un problema. Le aseguró que prefería enfrentar cualquier peligro junto a ella antes que verla sufrir completamente sola. Aquellas palabras hicieron que Ashley sintiera un enorme nudo en la garganta. Durante unos segundos estuvo a punto de contárselo todo. Incluso abrió ligeramente los labios para hablar, pero volvió a recordar el rostro de Serkan. Recordó las armas, las amenazas y el miedo de perder a Haras. Con el corazón completamente roto decidió guardar silencio una vez más. Simplemente apoyó la cabeza sobre el hombro de Haras, intentando disfrutar de unos segundos de tranquilidad antes de que todo volviera a complicarse. Haras la abrazó con ternura. Aunque no entendía qué estaba ocurriendo, sentía claramente que Ashley estaba despidiéndose de algo. Aquella sensación comenzó a inquietarlo todavía más. Muy lejos de allí, Serkan observó la hora en su reloj. Ashley todavía no había llegado. Su expresión cambió lentamente. Tomó el teléfono. Pero esta vez no llamó. Envió un único mensaje. «Te quedan 30 minutos». Después dejó el teléfono sobre la mesa. No parecía enfadado. Al contrario, sonreía con absoluta tranquilidad, porque estaba convencido de que Ashley terminaría apareciendo. Y si no lo hacía, él mismo se encargaría de recordarle cuál era el precio de romper una promesa. Sin saberlo, la cuenta regresiva acababa de comenzar. Y cada minuto que pasaba, acercaba a Ashley a la decisión más difícil de toda su vida. Después de leer el último mensaje de Serkan, Ashley comprendió que ya no podía seguir posponiendo la decisión. Guardó lentamente el teléfono, respiró profundamente y regresó al interior de la casa intentando que nadie notara la angustia que llevaba por dentro. Haras seguía conversando con Reza. Metin permanecía junto a Biricik. Toda la familia continuaba atrapada en el dolor por la pérdida de Miriam. Ashley los observó uno por uno. Aquella imagen hizo que sintiera un profundo dolor. No quería abandonar a ninguno de ellos, mucho menos en un momento tan difícil. Pero también sabía que si ignoraba a Serkan, el siguiente en sufrir las consecuencias podría ser Haras. Esperó unos minutos, hasta que todos estuvieron distraídos. Entonces tomó discretamente su bolso. Caminó lentamente hacia la puerta principal. Su intención era salir sin que nadie la viera. Sin embargo, justo cuando iba a marcharse, Haras apareció detrás de ella. Le preguntó con naturalidad a dónde iba a esas horas. Ashley se quedó paralizada. Durante unos segundos fue incapaz de responder. Después improvisó una explicación. Le dijo que necesitaba salir un momento. Quería despejar la mente después de todo lo que había ocurrido durante el día. Haras frunció ligeramente el ceño. Aquella respuesta no lo convenció. Le propuso acompañarla. Ashley reaccionó de inmediato. Le dijo que prefería estar sola, que regresaría muy pronto. Aquella negativa aumentó todavía más las sospechas de Haras. Pero antes de que pudiera insistir, Ashley se acercó y lo abrazó con fuerza. Le agradeció por haber permanecido siempre a su lado. También le pidió que confiara en ella una vez más. Haras respondió al abrazo sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Algo dentro de él le decía que Ashley estaba escondiendo una verdad demasiado importante, pero decidió respetar su decisión. La vio alejarse lentamente. Sin embargo, apenas Ashley desapareció de su vista, tomó las llaves de su automóvil. No pensaba dejarla sola. Mantendría cierta distancia para que ella no lo descubriera. Pero necesitaba saber a dónde iba realmente. Mientras tanto, Ashley conducía con el corazón completamente acelerado. Cada kilómetro la acercaba más al lugar indicado por Serkan. En varias ocasiones estuvo a punto de dar media vuelta. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba las amenazas contra Haras. Finalmente llegó al sitio acordado. Apagó el motor. Permaneció unos segundos dentro del automóvil intentando reunir valor. Entonces, vio otro vehículo estacionado unos metros más adelante.
Serkan ya la estaba esperando. Y sin que Ashley pudiera imaginarlo, a cierta distancia otro automóvil acababa de detenerse en silencio. Haras había decidido seguirla. Y estaba a punto de descubrir el secreto que Ashley había intentado ocultarle durante todo ese tiempo. Ashley permaneció inmóvil durante varios segundos antes de bajar del automóvil. Respiró profundamente. Intentó reunir el valor suficiente para enfrentarse nuevamente a Serkan. Sabía que aquella reunión podía cambiar por completo su futuro. Pero también estaba convencida de que no tenía otra alternativa. Cerró lentamente la puerta del vehículo. Comenzó a caminar hacia el automóvil donde Serkan la esperaba. Él la observó acercarse con una ligera sonrisa. En ningún momento pareció sorprendido. Desde el principio estuvo seguro de que Ashley acudiría. Cuando ella llegó hasta él, Serkan descendió del automóvil con absoluta tranquilidad. Lo primero que hizo fue felicitarla. Le dijo que había tomado la decisión correcta. Ashley no respondió. Lo único que quería era terminar aquella conversación cuanto antes. Con un tono completamente serio, le pidió que cumpliera su palabra. Le recordó que ella había acudido sola. Ahora esperaba que él dejara definitivamente en paz a Haras. Serkan soltó una pequeña risa. Respondió que las cosas no eran tan simples. Aquello apenas era el comienzo. Ashley sintió que la rabia comenzaba a apoderarse de ella. Le preguntó qué más quería. Serkan dio unos pasos alrededor de ella sin apartar la mirada. Después le recordó que una promesa no podía cumplirse a medias. Si realmente deseaba proteger a Haras, tendría que demostrar que hablaba en serio. Ashley comprendió inmediatamente que Serkan volvería a imponer nuevas condiciones. Cada vez que aceptaba una exigencia, aparecía otra todavía peor. Aún así, decidió mantenerse firme. Le pidió que dejara de jugar con la vida de los demás. Le dijo que estaba cansada de vivir bajo amenazas. Serkan respondió que nadie la estaba obligando. Según él, era Ashley quien seguía eligiendo a Haras por encima de todo. Y precisamente por eso siempre terminaría obedeciéndolo. Mientras ambos hablaban a varios metros de distancia, Haras observaba toda la escena desde el interior de su automóvil. No podía escuchar la conversación. Pero sí podía ver perfectamente a Ashley frente a Serkan. Aquella imagen hizo que todas sus sospechas se confirmaran. Comprendió que Ashley le había mentido, y que llevaba mucho tiempo reuniéndose con Serkan a escondidas. Sin perder un segundo abrió la puerta del automóvil dispuesto a acercarse. Pero justo antes de hacerlo, Reza lo llamó por teléfono. Haras respondió sin apartar la vista de Ashley. Reza le pidió que no actuara impulsivamente. Le recordó que cualquier error podía poner nuevamente a Ashley en peligro. Haras respiró profundamente. Con enorme esfuerzo consiguió controlar la rabia. Decidió permanecer donde estaba unos minutos más. Necesitaba descubrir por qué Ashley había aceptado reunirse con Serkan. Mientras tanto, Ashley volvió a exigir una respuesta definitiva. Le preguntó qué debía hacer para terminar de una vez por todas con aquella pesadilla. Serkan la miró fijamente. Después dio un paso más hacia ella. Y con una tranquilidad que resultaba escalofriante, le respondió que muy pronto conocería la respuesta. Pero antes debía demostrar que realmente estaba dispuesta a sacrificarlo todo por Haras. Aquellas palabras hicieron que Ashley comprendiera que el verdadero plan de Serkan apenas estaba comenzando. Y al mismo tiempo Haras entendió que el hombre al que más odiaba seguía manipulando la vida de la mujer que amaba. La distancia que los separaba era de apenas unos metros. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que el siguiente movimiento cambiaría para siempre el rumbo de aquella historia. Ashley permaneció inmóvil frente a Serkan. Las últimas palabras del hombre terminaron de confirmar lo que llevaba mucho tiempo sospechando. Aquello nunca había sido un trato. Jamás existió la intención de dejar en paz a Haras. Cada promesa que ella cumplía daba paso a una nueva exigencia. Serkan solo quería mantenerla bajo su control. Ashley respiró profundamente. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, dejó de mostrar miedo. Lo miró directamente a los ojos y le dijo que estaba cansada. Cansada de vivir obedeciendo amenazas. Cansada de verlo utilizar el amor como una excusa para destruir la vida de los demás. También le dejó claro que aunque hubiera aceptado reunirse con él para proteger a Haras, jamás permitiría que siguiera manipulándola eternamente. Aquellas palabras hicieron desaparecer la sonrisa del rostro de Serkan. Durante unos segundos permaneció completamente en silencio. Después dio un paso hacia Ashley. Con un tono mucho más frío, le recordó que todavía era él quien decidía lo que ocurriría a partir de ese momento. Ashley no retrocedió. Seguía sosteniéndole la mirada. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, una voz rompió el silencio. «Ashley»,
Los dos giraron inmediatamente la cabeza. Haras caminaba directamente hacia ellos. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación, decepción y rabia. Ashley sintió que el corazón dejaba de latir. Lo último que deseaba era que Haras descubriera aquella reunión. Pero ya era demasiado tarde. Haras se detuvo frente a ambos. Primero miró a Serkan. Después dirigió toda su atención hacia Ashley. Con una voz contenida le preguntó una sola cosa. Quería saber por qué le había mentido. Ashley intentó responder, pero las palabras no conseguían salir. Sabía que cualquier explicación sería insuficiente. Haras volvió a insistir. Le recordó que le había preguntado varias veces si Serkan seguía buscándola. Y ella siempre lo había negado. Ashley rompió finalmente en llanto. Le confesó que nunca quiso engañarlo. Todo lo que hizo fue para proteger su vida. Recordó la emboscada, las amenazas y el miedo constante de que Serkan cumpliera cada una de sus promesas. Por eso decidió cargar sola con todo aquel sufrimiento, porque creía que era la única manera de mantenerlo con vida. Al escuchar la verdad, Haras permaneció completamente inmóvil. La rabia que sentía contra Serkan aumentó todavía más, pero al mismo tiempo comprendió el enorme sacrificio que Ashley había estado haciendo en silencio. Sin decir una sola palabra se acercó hasta ella. La abrazó con fuerza. Le pidió que nunca volviera a enfrentar sola un problema semejante. Le aseguró que prefería correr cualquier riesgo antes que verla destruirse poco a poco para protegerlo. Ashley no pudo contener las lágrimas. Durante días había cargado sola con aquel secreto. Y por primera vez sintió que ya no tenía que seguir ocultándolo. A pocos metros de distancia, Serkan observaba la escena con el rostro completamente endurecido. Comprendió que había perdido el control que creía tener sobre Ashley. Sin embargo, antes de subir nuevamente a su automóvil, lanzó una última advertencia. Les aseguró que aquello todavía no había terminado, y que muy pronto ambos lamentarían haber desafiado sus decisiones. Después arrancó el vehículo y desapareció en la oscuridad. Haras permaneció abrazando a Ashley durante varios segundos. Los dos sabían que todavía quedaban muchas batallas por delante, pero también comprendieron que a partir de ese momento volverían a enfrentarlas juntos. Sin embargo, ninguno imaginaba que las amenazas de Serkan estaban lejos de terminar, porque mientras se alejaba por la carretera, ya comenzaba a preparar un nuevo plan. Un plan que volvería a poner a prueba el amor de Haras y Ashley, y que marcaría el inicio de una nueva etapa todavía más peligrosa. Así concluía este episodio.